En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad. Bien, retornamos con más de la revista informativa La Historia es Nuestra a través de Adich Radio 100.6 FM en la ciudad de Sucre y nuestras redes sociales. Quiero dar la bienvenida a nuestra entrevistada. Ella es Celeste Chávez Murillo. Es la actual persona que está a la cabeza de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista de Bolivia. Celeste, bienvenida a Adich Radio. Celeste, ¿puedes escucharnos? Hola, Zulema, buenas noches. Sí, un momento perdí la conexión, pero puedo escucharte bien ahora. Perfecto. Bueno, Celeste, te daba la bienvenida a nuestra revista informativa y bueno, quería iniciar que nos puedas comentar un tanto a la gente que quizá está escuchando por primera vez o quizá de mucho tiempo acerca de la Juventud Comunista de Bolivia. Tal vez nos puedes comentar un poquito acerca de lo que trata esta organización, particularmente este brazo de los jóvenes dentro de este partido político que ciertamente tiene muchísima trayectoria histórica en nuestro país. Exacto, muchas gracias. Bueno, primeramente saludar. Y bueno, hablando propiamente de la Juventud Comunista, ¿no? El Partido Comunista como tal se rige bajo los principios marxistas y leninistas. Entre estos, entre términos de Lenin, el Partido Comunista es el único partido que tiene su destacamiento juvenil. En este caso, la Juventud Comunista de Bolivia y de los demás países que responden al Partido Comunista como tal, somos considerados este destacamiento juvenil del partido que le da el trabajo propiamente a la formación de nuevos jóvenes en la política como tal, en la línea orgánica del partido y que respondan a los intereses del partido, ¿no? La Juventud Comunista como tal tiene una trayectoria de más de 60 años ya en el país. Estamos hablando de una organización que tiene el fin de poder aglutinar, recoger las ideas de los jóvenes, centrarlas en actividades, tener constantes capacitaciones en formación política como tal, para que el joven como tal pueda responder de manera orgánica, políticamente activa, además que pueda darle la importancia que tiene a los temas de interés juveniles dentro de la política como tal. Al mismo tiempo, nosotros podemos decir que la Juventud Comunista como tal es una escuela de formación de cuadros que una vez que cumplen los roles en los entornos y en los espacios que competen a los jóvenes, posteriormente pasan a fortalecer al partido. Entonces, como tal, tanto la Juventud Comunista de Bolivia como el Partido Comunista de Bolivia tienen una relación orgánica, una relación política e ideológica, ¿no? La Juventud Comunista de Bolivia responde orgánica e ideológicamente al partido, sin embargo, tiene la capacidad y tiene permitido poder hacer sus actividades de manera autónoma. ¿Qué actividades? Tenemos la capacidad de tener ciertos cursos de formación, tenemos la capacidad de hacer trabajo como tal en terreno de los entornos que nosotros podamos reconocer para trabajo de nuestros intereses y sobre todo poder llegar a responder a los intereses de la clase obrera y a los campesinos. Esa en realidad es la misión principal que se tiene tanto como partido como juventud. Poder recoger las demandas de la clase obrera, de los campesinos y claro, de los sectores que nosotros consideramos que son marginados, los sectores oprimidos y las minorías como tal que siempre van a estar queriendo responder a las necesidades y también ganando un espacio como tal en la política. Claro que sí, Celeste, es un panorama completo acerca de un tanto el trabajo que ustedes realizan, la perspectiva ideológica que también tienen. Y bueno, me gustaría también, aprovechando esta entrevista, que nos puedas comentar un tanto. Entendemos que eres una de las pocas mujeres que está asumiendo este espacio. Tal vez si nos puedes comentar un tanto acerca de esto. Sabemos que
en los espacios de representación de la política boliviana, de los partidos políticos, de las organizaciones diversas que pueden haber en nuestro país. No es tan fácil ver a mujeres y más mujeres jóvenes a la cabeza de esos niveles de representación. Tal vez nos puedes comentar un poquito acerca de eso y también de tu experiencia. A mí me encanta verte así, súper jovencita, a cargo de una organización que legítimamente es de jóvenes, a diferencia de otros espacios donde vemos a título de jóvenes a personas que están por encima de los 40 años y es así súper contradictorio, ¿no? Entonces, a mí me encanta verte así súper, súper jovencita y también me encanta que una mujer esté en este espacio. Tal vez nos puedes comentar un poquito al respecto. No, por supuesto. A ver, voy a dar un poco un panorama de cómo es que se ha desarrollado esto, ¿no? Em, Nosotros como partido, como tal, como juventud, respondemos a ciertas instancias orgánicas y formas en las que nos hemos organizado. En realidad, a lo largo de la historia de la juventud comunista de Bolivia como tal, solo se ha ocurrido una vez que ha existido una camarada mujer que ha sido primer secretario de la Juventud Nacional. Nos referimos a la camarada Zulma Gareca, que ha asumido esta dirección, ha asumido esta responsabilidad, más o menos debe ser por el año 94, 95, si no me equivoco, ¿no? En ese entonces ha sido la primera vez que ha asumido una camarada mujer esta responsabilidad como tal. Después, bueno, al igual que muchas organizaciones, ¿no? Se ha sufrido, han existido diferentes procesos políticos que han ocurrido dentro del país y dentro de la juventud comunista como tal, la construcción de los nuevos cuadros, de las representaciones, he dado que desde este año hasta hoy, 2022, sería yo la segunda mujer en la historia del partido que está asumiendo la dirección de la juventud comunista como tal. Esto sí lo consideramos importante, ¿no? En realidad, el Partido Comunista de Bolivia, la Juventud Comunista como tal, da un espacio a los hombres y a las mujeres, hombres y mujeres, porque nosotros estamos respondiendo a la lucha de los trabajadores de la clase obrera y el campesinado, como le había dicho hace un momento, ¿no? En este caso, pero algo que sí me parece importante recalcar, esta conferencia se ha dado después de 10 años que no ha habido una conferencia o un encuentro como tal de las juventudes comunistas a nivel Bolivia, a nivel nacional. Entonces, después de 10 años nos hemos encontrado en esta situación donde han asistido camaradas de los comités regionales. Voy a hacer un paréntesis para aclarar esto, ¿no? El Partido Comunista como tal, la Juventud Comunista, es una organización que no solamente funciona a nivel nacional, es una organización que existe, un partido político que existe a un nivel mundial. En el mundo hay diversos partidos comunistas que responden a las necesidades de cada país. En Bolivia tenemos nuestro partido que responde a las necesidades y estamos al tanto de lo que pasa en la política como tal. Y por ende, al tener presencia de lo que queremos en el país, los diferentes departamentos también tienen su juventud comunista. Entonces, nuestra relación orgánica, al ser a nivel mundial, nacional, departamental y regional, es que hemos realizado esta conferencia y en esta ocasión se me eligió en la conferencia como representante para la juventud comunista. Considero importante en este tema propiamente de que de muchos años y después de 10 años está dando el espacio a una mujer para dar este tema, es que nosotros dentro de nuestra lógica, dentro de nuestra ideología política, que es el marxismo-leninismo, también tenemos que estudiarnos y formar el tema de la opresión de las mujeres trabajadoras, de las mujeres obreras. Y bueno, ¿no? Con el último tiempo existen tantas doctrinas feministas que responden a la burguesía, que responden a un feminismo liberal. Es importante que nosotros nos formemos y le demos atención a cuáles son los criterios que tenemos nosotros en cuanto al tema de la mujer desde la lógica marxista-leninista, porque existe. E incluso, ¿no? Algunas camaradas lo han mencionado así, porque han habido camaradas mujeres que han estado en la historia, que son parte de la historia y vamos a seguir siendo y tenemos que recuperar su memoria histórica. Porque si hay alguien más explotado que el obrero, es la mujer del obrero. Y no es lo mismo, claramente, ser una mujer de clase media a ser una mujer obrera, a ser una mujer explotada. Nosotros sabemos que es momento también de reforzar
nuestras reflexiones políticas como tal dentro de la Juventud Comunista y dentro del partido, y siguiendo la línea ideológica que tenemos como el partido, poder también recoger las demandas de todas las minorías o los grupos oprimidos. En estos casos nosotros podemos decir, si bien sabemos que la contradicción principal con la que nosotros estamos o contra la que nosotros nos posicionamos es la contradicción de lucha de clases, porque esa es la que nos está como se ha predominado la organización del mundo. Sin embargo, sabemos que hay otros grupos minoritarios que también son altamente explotados y oprimidos como resultado propiamente también de esta división del sistema capitalista y la fase superior que llega a ser el imperialismo, que también nos oprime y nos explota tanto por la condición de clase, por la condición de mujeres o por las condiciones incluso que puedan tener algunas personas en las que se reconozcan en su condición de género. Es como que nos vemos una percepción. Hablemos de un trabajador, de un obrero. Ahora vamos al caso de que es una persona, es un obrero, es explotado, está dentro de la lógica de la contradicción capitalista y fuera gay. Estamos sumando demandas también que es necesario que nosotros nos cuestionemos y empecemos a reflexionar, ¿no? Como habíamos dicho en un principio, vamos a seguir siempre la lógica de la línea partidaria, la lógica marxista-leninista que nos guía, pero necesitamos recoger las demandas como tal de todas las minorías. Entonces, como mujeres también, que ahora también asumimos con otras camaradas de otros comités regionales, ahora en la nueva dirección nacional, estamos dispuestos todos a asumir estas luchas con mayor compromiso y obviamente formarnos constantemente para poder tomar posiciones correctas de acuerdo a todos estos temas que acabo de conversar. Claro que sí, Celeste. Bueno, quería que tal vez nos puedas comentar también un tanto, ¿cuántas mujeres son las que están participando actualmente a nivel nacional? Un aproximado, si nos puedes dar, dentro de la Juventud Comunista de Bolivia. Claro, en realidad no, como te digo, dentro de la Juventud Comunista de Bolivia, que está conformada por nuestros regionales, en todas las células tenemos militantes varones y mujeres. En la dirección comunista como tal, por asuntos estatutarios y orgánicos, hay un número de personas que se ha seleccionado y lo que correspondería a determinar quiénes van a conformar toda la dirección nacional corresponde a una instancia distinta que nosotros vamos a llamar posteriormente. Eso, claro, es un tema orgánico que se trata dentro del partido, pero como tal para afuera, podemos decir que en la dirección estamos ahora 2 mujeres, que es un número bastante apropiado de acuerdo a la cantidad de representantes que tenemos, ¿no? Y en relación a cuántos varones son ustedes 2 mujeres en ese espacio. Mira, son 3 varones, 2 mujeres estamos en este momento. Casi si la memoria equitativo, no me falla. casi equitativo, muy bien. Celeste, quería también que nos Sin puedas embargo, comentar. Como te digo, sí. Quería que nos puedas comentar un tanto también sobre tu experiencia personal. Me parece muy importante que tú, como joven, nos puedas comentar cómo te acercas a las ideas comunistas, cuál ha sido tu proceso, qué es lo que te ha cautivado, qué te ha sensibilizado para tomar precisamente esta militancia, porque es una opción muy importante poder militar desde esta perspectiva y poder militar con un proyecto histórico concreto. ¿Qué es lo que te ha atrapado? ¿Cómo te has introducido y cómo has llegado a ser parte de la Juventud Comunista? Bueno, en realidad eso ya hablando más de manera personal, los temas sociales son algo que me han llamado desde que tengo memoria, sinceramente, desde muy jovencita. Yo he empezado a hacer actividades hasta en el colegio, ¿no? Ser parte del gobierno estudiantil, más adelante en la universidad trabajar con diferentes grupos, ver cómo ha ido evolucionando la sociedad como tal. Y en realidad, en respuesta a todas estas actividades, es que hemos ido conociendo compañeros de diferentes agrupaciones, no solamente del Partido Comunista, ¿no? Cuando se crea la Juventud Comunista de Bolivia, pasó muchos años, también hubo un momento en el que tuvimos que tener acercamientos con diferentes grupos, que no eran solamente parte del Partido Comunista como tal. Sin embargo, algo que caracteriza, y a mí me parece fundamental dentro del Partido Comunista, que me ha hecho ser su militante desde muy corta edad, o sea, yo llevo bastantes años militando en realidad dentro de la Juventud Comunista,
son las peculiaridades que tienen el partido como tal, ¿no? ¿A qué me voy a referir con peculiaridades? El Partido Comunista como tal es el único partido que tiene un horizonte y un objetivo político definido, un horizonte político y una línea partidaria como tal que responde a nivel mundial. Se responden objetivos que no son solamente coyunturales. Claro, responden a la coyuntura como tal, pero tiene un trasfondo estructural y está armado y estructurado con una fortaleza impresionante. El panorama es claro, no hay dónde perderse. Entonces, por más de que en muchos casos la coyuntura te demande ir uno o a otro lado, la visión y el horizonte político como tal, el trabajo y en realidad el horizonte bajo la trayectoria históricamente determinada del partido nos da un objetivo claro. Dentro de estos factores también que han incidido para que yo pueda insertarme como tal al Partido Comunista, primero estamos hablando de los problemas sociales. Bolivia, la naturaleza políticamente de Bolivia es altamente activa. Estamos en una constante transformación donde nosotros podemos ver al vivo muchas cosas que se mencionan teóricamente. Y además es un entorno donde respiramos política, no lo vamos a negar. El país como tal tiene una naturaleza política por esencia. Los problemas sociales, en realidad, incluso mis entornos familiares, siempre hemos estado cerca de los pensamientos comunistas como tal. Entornos familiares podría decir que incluso en mi familia se tiene una tradición comunista, y es algo que no puedo negar, ¿no? Una tradición desde tiempos atrás. Pero más allá de eso, por una decisión personal, al ver la forma en la que se maneja el partido y sobre todo la fortaleza de su estructura orgánica, es lo que a mí me define y me permite como persona decidir militar dentro de la Juventud Comunista. Claro que sí, Celeste, muy importante lo que nos comentas. Y bueno, en esta misma línea de tal vez introducir un poco también a la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo o por las redes sociales, tal vez si nos puedes comentar alguna anécdota en particular que te haya marcado, que te haya llamado la atención. Y que haya sido significativa también para profundizar este compromiso que tú tienes, esta definición político, ideológica dentro del Partido Comunista y obviamente la Juventud Comunista. Tal vez nos puedes contar algo si se te viene alguna anécdota a la mente. No, sinceramente, anécdotas hay bastantes. No, me costaría escoger una solamente para poder comentarla ahora, pero en resumen podría decir las cosas que siempre me han ayudado a definirme y es estar en las calles y junto al pueblo. Estar en las calles junto a los trabajadores, estar en las calles recogiendo las demandas y ahí es donde tú te encuentras realmente con el trabajo que tienes que hacer. Porque hay algo que no se puede describir, ¿no? Es poder estar en las calles junto a los trabajadores y ver que las marchas, ver que los posicionamientos, los artículos, los documentos que sacan son escuelas de formación política vivas. Y no hay, es que es un tema bastante satisfactorio poder estar ahí junto a tus compañeros de lucha que te recuerdan que en realidad todo lo que estás haciendo es algo que vale la pena. Porque te encuentras en la calle con las personas que sufren las contradicciones principales del capitalismo, que día a día nos vemos afectados por la forma en la que la estructura capitalista te subsume, te abstrae, te, te nubla. Cuando estás en las calles como tal viendo el trabajo, ¿cuántas veces hemos estado ahí en las calles y nos empiezan a lanzar con gases? Terminamos correteando entre nosotros, terminamos yendo a un lado para decir que no estamos solos. Y cuando te ves apoyado junto a un compañero, junto a una persona, sabiendo que tu lucha tiene un precedente, sabiendo que tu lucha tiene un sentido y que estar ahí es la respuesta a todo lo que estás haciendo. En base a ello se basan la mayoría de las anécdotas que te dan esta respuesta. Cuando ves a las personas luchando por lo que uno dice, y ahí tú realmente reafirmas una convicción. Y no solamente reafirmas la convicción, ¿no? Sino que ahí te das cuenta que realmente estas contradicciones del capitalismo son reales, están en vivo. Y han habido situaciones en las que muchas personas con las que estás ahí
luego no se las reconoce, no vuelves a saber de sus nombres, no vuelves a saber qué son. El pueblo siempre da la carne, el pueblo siempre da la cara, el pueblo siempre es el que sale a darlo todo. Y es algo que siempre tenemos que recordar, ¿no? Que tiene que estar presente dentro de nuestro precedente cuando nosotros estamos hablando de una convicción, que tiene que estar presente cuando nos recordamos por qué somos comunistas, por qué queremos cambiar esta forma de vivir, esta forma de pensar. Y una cosa es interesante cuando lo estudias, cuando lo ves en los libros, etcétera. Jamás yo le he restado importancia a la formación política de este tipo. Es importante leer y formarse siempre, pero de igual manera es importante salir, ver en la realidad y en el tacto junto a la gente, reforzar de todos los conocimientos teóricos que has tenido para verlos traducidos en la práctica. Claro que sí, Celeste. Me gustaría también consultarte, ¿cuántos años tienes? ¿Estás estudiando alguna carrera o quizá hayas culminado tus estudios universitarios? Si nos puedes comentar al respecto. Ah, claro. Yo tengo 25 años actualmente, he culminado la carrera de economía como tal, entonces soy economista, 25 años, actualmente trabajo y nos dedicamos a la lucha constante y a la formación política como tal, ¿no? A la par, estuve como estudiante de sociología durante un tiempo, por el momento lo he dejado congelado, pero espero retomar pronto. Y bueno, en el fortalecimiento de los estudios, el fortalecimiento de la formación personal como tal, lo seguimos reforzando dentro del partido, dentro de la Juventud Comunista como tal, puesto que estamos en un proceso de constante formación, tanto que responde a la lógica que tiene que tener el partido como tal, como a un compromiso personal que tienen los militantes a la hora de querer formarse. Pero esa sería, digamos, la Perfecto. situación. Muchas gracias, Celeste. Quería consultar también, bueno, estamos finalizando esta gestión. ¿Qué proyectos, qué planes, qué perspectivas de actividades se vienen para las siguientes gestiones que van a estar a la cabeza tuya, por supuesto, a nivel nacional? ¿Qué es lo que están perfilando de aquí para adelante? Ustedes como Juventud Comunista de Bolivia. Claro, bueno, de acuerdo a lo que se ha hablado en la conferencia como tal, tenemos que recordar, como había dicho anteriormente, cuáles son las cosas a las que la Juventud Comunista y el Partido Comunista como tal responden. Nosotros tenemos que apoyar a las demandas de los desposeídos, de las minorías y de los grupos mayormente explotados. Tenemos que darnos la tarea de poder organizar y orientar estas luchas, siendo parte activa, partícipes de ellas, ¿no? Tenemos que estar estudiando permanentemente la realidad. No tenemos que dejar de aprovechar el legado histórico que han hecho los intelectuales que corresponden a nuestro partido, como han sido Marx, Engels, Lenin, nuestros héroes nacionales. Entonces nosotros podemos decir que nos vamos a basar en diferentes frentes. Primero, la forma en la que nosotros nos organizamos es que tenemos que responder un plan de trabajo. Como Juventud Comunista, nuestra primera tarea es elaborar este plan de trabajo. ¿Por qué? Porque la manera en la que eh, los comunistas como tal respondemos a las acciones y las actitudes, todo tiene que ir bajo a un periodo de organización. Tenemos que recuperar la importancia de lo que es la organización bajo un plan de trabajo y un ordenamiento orgánico. Entonces, en nuestro plan de trabajo tenemos que fundamentar primero el hecho de poder llevar a cabo el octavo Congreso Nacional de la Juventud Comunista, que tampoco se da hace muchos años, en el que se tienen que revisar temas propios internos de la organización, se tienen que realizar posicionamientos sobre los asuntos coyunturales, sobre los asuntos políticos y estructurales que vamos a identificar en el país. Tenemos que hacer un fortalecimiento de formación política en todos los comités regionales, a nivel nacional, en cada espacio que estemos con los camaradas. Tenemos también que acercarnos a el fortalecimiento de la juventud comunista dentro de cada departamento para poder estudiar cuál es su situación, qué proyectos tienen, cómo lo vamos a hacer y poder apoyar para reforzar a cada uno de estos comités regionales. Como te decía, lo que es muy importante, dado que han pasado 10 años desde la última conferencia de la J y no ha habido un congreso como tal hasta el momento de la Juventud Comunista,
el trabajo es amplio, ¿no? También estamos en un proceso en el que tenemos que nosotros reconstruir y reforzar el establecimiento de de los comités regionales como tal, ¿no? ¿Por qué digo esto que es importante? Está pasando mucho tiempo desde que nosotros nos vamos a poder reorganizar, entonces entre las tareas también está reorganizar y fortalecer esta reorganización de las juventudes comunistas como tal. Estas son las bases en las que nos estamos centrando. Lógicamente, dentro de cada plan que vayamos a hacer va a ser consultado con cada regional y tendremos diferentes encargados de distintas comisiones que nos vamos a permitir programar actividades que respondan a la formación política, a la realidad histórica del país y finalmente a la que podamos traducirlas en diferentes actividades en la sociedad como tal. Algo que también me parece importante resaltar, sobre todo por la manera en la que se han llevado las cosas este tiempo, nosotros también tenemos que reforzar cuáles son los principios que nosotros nos guían. Tenemos unos estatutos que nos guían, en los que nos basamos, y hay unos principios que seguimos. Los principios que tenemos, por ejemplo, es esta lealtad a nuestros estatutos y a la tesis programática. ¿Por qué es importante esta lealtad a los estatutos y a la tesis programática? Porque esto está respondiendo como tal al accionar y a la dirección y al horizonte político que tenemos. Si en algún momento nosotros no le tenemos lealtad o faltamos de esas tesis programáticas, hay que ser radicales con este tema. Hay que poder cortar de raíz estos problemas porque generan un malestar que no es propia de una organización como la nuestra, ¿no? Nosotros no traicionamos la organización ni tampoco los mandatos de nuestras conferencias y nuestros congresos, porque en nuestras conferencias y en nuestros congresos está la base y la dirección de las decisiones que se va a tomar y sobre todo participan las células, los grupos o los diferentes militantes. Entonces, estas decisiones, estas determinaciones que se sacan de los congresos y de las conferencias responden a nuestra línea, a nuestra base. Y en base a eso también se dirige cuál es la línea política que nosotros estamos siguiendo. Línea política que no podemos traicionar. Es a las que nos tenemos que regir. Por eso Claro nosotros que decimos sí. que todas las desviaciones que se permitan a esto tienen que ser sancionadas según los temas que nosotros vayamos viendo y de acuerdo a los estatutos. Claro Esto que por el sí. bien de los principios. Claro que sí, Celeste. Me gustaría también consultarte, bueno, como en este momento estás fungiendo como en la primera Secretaría de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista de Bolivia, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál es el balance que hacen los jóvenes de la Jota frente a los últimos acontecimientos que han habido en el país? ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes también vislumbran en relación a lo que significó la violencia, por ejemplo, que se ha vivido a partir de los 36 días de paro cívico en Santa Cruz, la situación de vulneración a derechos humanos, vulneración a los derechos de las mujeres, la quema de sedes sindicales, de los campesinos, de la central obrera, la quema que ha habido, por ejemplo, de la mercadería de los comerciantes. Eh, y bueno, ¿cuál es el balance que ustedes realizan? ¿Cómo han visto esto? ¿Qué desafíos ven como Partido Comunista también para el país, para Bolivia, en relación al actual gobierno de Luis Arce? Esto que muchas veces desde diferentes sectores se ha denominado como una arremetida de la ultraderecha en el país. ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el criterio que tienen como Juventud Comunista de Bolivia? Claro, respecto al tema, ¿no? Estoy unas horas como primer secretario como tal de la Juventud Comunista, pero siempre hacemos este tipo de análisis. Primero, tenemos que entrar en el contexto realmente global y mundial de lo que está pasando. Si bien mundialmente sabemos que hay una avanzada fascista, mundialmente hablando, no estamos hablando ahorita solamente del entorno. Esto viene desde Europa, desde la situación bélica que estamos viviendo desde hace bastante tiempo ya. Es una situación preocupante que sabemos que en realidad enlaza todo. ¿A qué me refiero con esto? La situación mundial que nos habla de una avanzada fascista tiene un relacionamiento con todo lo que pasa tanto a nivel en Latinoamérica como en el país y en todos los sectores
porque el fascismo y estos accionarios están presentes en todos, ¿no? Esto podemos ver que ha pasado dentro de los gobiernos de América Latina, cómo está la situación como tal. Entonces, en realidad, nosotros estamos en un entorno de avanzada fascista en toda la región a nivel mundial. Se está disputando la hegemonía del mundo en estos momentos. Y esto va a tener una repercusión en todos los países que estén presentes como tal. Dentro de lo que ha ocurrido propiamente en el país, hemos visto que este conflicto, hay varios puntos que nosotros tenemos que poder tomar y analizar. Estamos hablando de un conflicto que ha cedido o ha existido dentro de un entorno territorial. Muchas personas hablan de Santa Cruz como un centro del fascismo. Yo creo que no es bueno que nos dejemos definir por nuestras élites, ¿no? No es que Santa Cruz es fascista, no es que Santa Cruz como tal tenga un entorno fascista, sino que está dirigida por un grupo de personas que evidentemente responden a esta lógica. Un grupo de personas pequeño, reducido, que nosotros podemos determinarlos como eh, la pequeña, la pequeña, se me está yendo esa palabrita. Le llamaremos que es un grupo reducido, privilegiado, que tiene sus sectas y a partir de esas cosas pueden imponer también una forma. Cuando un pueblo decide parar, cuando un pueblo decide estar en paro, no necesita ser violentado para cumplir este paro. Y estas cosas que han ocurrido han sido bastante preocupantes y bastante evidentes. Ha habido agresiones directas a compañeras, ha habido quemas, como tú misma lo mencionaste, han habido situaciones altamente preocupantes que en un momento nos hemos visto como si estuviésemos en tierra de nadie. Esta situación como tal es algo que se está volviendo recurrente y es algo muy preocupante la manera en la que nosotros tenemos que posicionarnos como tal. No podemos permitir que un grupo pequeño pueda apropiarse territorialmente de toda una logia, de todo un departamento como tal y a su vez quiera hacer que el país responda a sus demandas, ¿no? La forma en la que estas personas han ido entrando, la forma en la que han ido accionando, claramente nos muestra que sea de una u otra forma van a querer agitar. ¿Por qué? Porque del trasfondo o las razones que ellos aludían, en un primer caso que era el tema del censo, hemos visto que más adelante no era el censo realmente lo que los ha movilizado. Si no es esto, va a ser una cosa, va a ser otra cosa. Es decir, que nosotros estamos en un entorno que tiende a la polarización. Y en el caso de vernos en un entorno que tiende a la polarización, es más que importante poder aclarar a la gente lo que está pasando. Hay información que se, que se comunica a las personas que es errada, ¿no? Es una información que engaña incluso al pueblo para que estos reaccionen de una u otra forma. Entonces, el posicionarse y ver este tipo de circunstancias es algo que nosotros tenemos que llamarnos la atención. Y otro elemento que es fundamental y que puede contribuir a esto es ver cuál es el accionar como tal de las Fuerzas Armadas, de los aparatos represivos del Estado como tal, a quién responden, cómo responden. Creo que es un tema que nos tiene que llamar la atención a la reflexión más profunda del evento que ha ocurrido, ¿no? Lo que a nosotros nos preocupa es que cuando haya una avanzada fascista, y si hay una avanzada fascista, es que estos grupos irregulares hayan tomado territorialmente por la fuerza el sector de Santa Cruz. Ahora, en realidad las posiciones, decisiones políticas que se toman al respecto, se elabora y nosotros lo tenemos como respuesta a un trabajo colectivo. Esto se hace en base a los análisis que se hacen de manera colectiva dentro de la juventud y a las direcciones también. Entonces, todos tenemos una opinión colectiva e individual. Yo ahora sí estoy prestando mi opinión más personal. personal de Claro lo que que sí. ocurre. Claro que Sabemos sí, que es algo Celeste. preocupante, lo que tenemos que enfrentarnos y tomar en cuenta, ¿no? Claro que sí, Celeste. Yo te agradezco muchísimo, bueno, el tiempo que nos has prestado para conversar. Como dices, son pocas horas que estás asumiendo esta responsabilidad. Destaco las experiencias que nos has compartido, tu compromiso de militancia joven, que me parece muy importante, muy valioso que en estos tiempos de tanta incertidumbre, bueno, hayan jóvenes, hayan mujeres que están precisamente optando por un proyecto histórico de transformación
de compromiso con los pueblos, de compromiso, como tú bien señalabas, los sectores obreros, campesinos. Me parece muy importante y destacable lo que están haciendo ustedes. Y bueno, hacerte llegar también la felicitación por parte nuestra. Qué bueno que estés asumiendo este espacio. Vuelvo a destacar que haya, como tú bien decías, eres la segunda mujer a lo largo de tantos años que está asumiendo este cargo, realmente muy, muy importante. Y bueno, quería agradecerte por el tiempo que nos has dado y que puedas despedirte de la población que nos ha acompañado hasta este punto de la entrevista. Muchas gracias, más bien, Suna, por el espacio, por la cobertura que nos estás dando. Para nosotros es algo muy importante. También quisiera aprovechar el espacio, ¿no?, para decir que dentro de la Juventud Comunista, dentro del partido como tal, tenemos ciertas peculiaridades, ciertas formas de organizarnos que nos distinguen de otros partidos, ¿no? Incluso tenemos una organización de niños, les llamamos a los pioneros, que son los hijos de los camaradas, los pequeños con los que nosotros igual vamos trabajando sobre estos temas desde temprana edad para poder levantar conciencia. Respondemos también en la prensa, nosotros tenemos nuestra prensa donde sacamos documentos escritos que a nivel nacional, por parte del partido, se tiene el periódico Unidad, y a partir de la J nos vamos a comprometer a volver a sacar el periódico Temple, que es la manera en la que nosotros escribimos. Finalmente, agradeciendo esto, hacer conocer también a las personas que la Juventud Comunista de Bolivia siempre ha tenido sus puertas abiertas para aquellas personas, para aquellos trabajadores que quieran formar parte, para que nosotros podamos tanto recoger las demandas, trabajarlas conjuntamente y estar adelante. Instamos también y llamamos a los comités regionales que conforman hoy en día parte de la Juventud Comunista de Bolivia, saludando específicamente al Comité Regional de Sucre, al Comité Regional de Cochabamba y al Comité Regional de Santa Cruz, que prontamente nosotros vamos a ir hasta sus regionales para que podamos hablar el trabajo coordinado, para que nosotros funcionemos orgánicamente, siendo que no desconocemos a ningún comité regional, que damos la importancia a todos como se merecen y que en realidad la unidad que nosotros queremos fortalecer dentro de nuestra organización esté en base al trabajo, al compromiso y a la manera en la que nosotros nos vamos a acercar prontamente y también hacerles llegar las resoluciones como tal que han salido de esta conferencia. Entonces, muchas gracias por el tiempo, ha sido un gusto y espero que nuevamente podamos encontrarnos dentro de poco. Claro que sí, Celeste, muchísimas gracias, que sea hasta una próxima oportunidad. Y bueno, nosotras vamos finalizando esta entrevista. Hemos podido conversar con Celeste Chávez Murillo. Ella es primera secretaria de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista de Bolivia. De esta forma nos vamos a un corte. En el arte, la ciencia, el deporte.